Hola a todos mis queridos suscriptores y a quienes se unen por primera vez a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirse en una historia que, les aseguro, les va a dejar pensando. Hoy vamos a hablar de algo que nos encanta en este espacio del mundo de la farándula turca, y más específicamente, de una de sus estrellas más brillantes, Demet Özdemir. Y prepárense porque lo que vamos a desgranar hoy es pura intriga y, créanme, algo que quizás no esperaban escuchar. Estamos hablando de una confesión, de un momento que ha sacudido un poco los cimientos de lo que conocíamos de ella, y que nos deja preguntándonos, ¿es esto posible? ¿Realmente ha sucedido? Vamos a poner sobre la mesa todos los detalles, a desentrañar los rumores, a analizar las pistas y a tratar de entender qué hay detrás de esta supuesta revelación de Demet Özdemir. Y antes de empezar a sumergirnos de lleno en este fascinante tema, quiero hacerles una invitación muy especial. Si todavía no son parte de nuestra comunidad, si este es su primer vídeo con nosotros, los animo de todo corazón a darle a ese botón de asterisco suscribirse. Es gratis, nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido como este, y así no se perderán ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo del entretenimiento. Les prometo que cada vídeo estará lleno de sorpresas. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Demet Özdemir, esa actriz que nos ha robado el corazón con su talento, su carisma y esa sonrisa que ilumina la pantalla, ¿qué sorpresa nos ha guardado esta vez? Pues bien, la noticia que ha estado circulando y generando muchísima conversación gira en torno a una supuesta confesión relacionada con sus inicios, con un aspecto de su vida personal que hasta ahora habíamos visto de una manera, y que ahora, aparentemente, ella misma ha matizado o revelado de una forma que nos deja con la boca abierta. Se comenta que Demet ha hablado sobre cómo empezó su camino en la actuación, y lo que ha revelado, según diversas fuentes y portales de noticias del corazón turcos e internacionales, es que su entrada al mundo del espectáculo no fue tan directa o planeada como muchos podrían imaginar. Al parecer, y esto es lo que genera la sorpresa, ella habría confesado que al principio, su visión de la vida, su futuro, era bastante diferente. Imaginen a Demet, la estrella consolidada que conocemos hoy, la que desborda confianza y talento en cada papel, pero que en sus inicios sentía una inseguridad o una falta de certeza sobre su rumbo profesional. Las declaraciones, aunque hay que ser cautos y verificar siempre la fuente original para no caer en falsas informaciones, apuntan a que Demet Özdemir, en sus primeros años, no se veía necesariamente como una figura pública o una actriz de renombre. Es más, se rumorea que incluso consideró o estuvo cerca de seguir un camino completamente distinto. ¿Qué camino? Aquí es donde la intriga se intensifica. Algunos mencionan que estuvo tentada por carreras más tradicionales, o incluso que la presión de sus inicios en una industria tan competitiva la hizo dudar de sus propias capacidades. Pensemos por un momento. Demet Özdemir saltó a la fama relativamente joven. Su papel en Erkenci la catapultó a la fama internacional, y desde entonces su carrera ha sido meteórica. Pero, ¿qué pasaba antes de eso? ¿Qué inseguridades o caminos alternativos pasaron por su mente? Esta confesión, si es tal cual se está difundiendo, nos da una perspectiva completamente nueva de la mujer detrás de los personajes. Nos muestra que incluso las personas que admiramos por su éxito y seguridad, también tienen sus momentos de duda, de incertidumbre, de cuestionarse si van por el camino correcto. Y aquí es donde entra la parte más interesante para mí como creador de contenido y para ustedes como espectadores interesados en las historias detrás de las estrellas. No se trata solo de un chisme, sino de entender la humanidad de estas figuras públicas. Si Demet Özdemir, con todo lo que ha logrado, confiesa que hubo un momento en el que dudó de sí misma, en el que consideró otras opciones, eso nos enseña mucho sobre la perseverancia, sobre la audacia de perseguir un sueño incluso cuando el camino no está claro. ¿Qué pudo haberla llevado a estas dudas? La industria del entretenimiento es brutal. Es un mundo de audiciones constantes, de rechazos, de comparaciones, de altas expectativas. Es fácil desmoronarse si no tienes una fe inquebrantable en ti mismo. Quizás Demet, en sus inicios, se enfrentó a situaciones que pusieron a prueba esa fe. Quizás escuchó comentarios desalentadores, o vio a compañeros que no lograban despegar y se sintió identificada con esa frustración. La confesión, según las filtraciones, no entra en detalles escabrosos ni revela nombres específicos de personas que la hayan desanimado. Se enfoca más en su propia percepción, en su estado de ánimo y en las decisiones que estuvo a punto de tomar.
Y eso, en cierto modo, es aún más poderoso. Porque nos habla de autogestión, de cómo uno mismo puede ser su peor crítico o su mayor apoyo. Una de las teorías que ha surgido, y que creo que tiene mucho sentido, es que Demet podría haber estado considerando una vida más normal, lejos de los focos. Quizás una profesión más académica, o algo que le proporcionara una estabilidad y una rutina que la actuación, en sus inicios, no le ofrecía. Imaginen la dicotomía, por un lado, la pasión por el arte, por contar historias, por expresarse a través de la interpretación, por otro lado, la necesidad de seguridad de un futuro predecible. Y es precisamente esa valentía de haberse atrevido a apostar por su pasión, a pesar de las dudas, lo que la ha llevado a donde está hoy. Esta supuesta confesión no es un motivo de alarma, sino más bien un motivo de admiración. Nos muestra que los sueños, por muy locos que parezcan, pueden cumplirse si hay determinación y si uno se atreve a dar el paso, incluso cuando el corazón está dividido. ¿Y qué podríamos aprender nosotros de esto? Muchísimo. Todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos enfrentado a encrucijadas, a momentos de duda sobre nuestra carrera, sobre nuestras decisiones. Ver que alguien tan exitosa como Demet Özdemir también pasó por algo similar, nos da la fuerza para seguir adelante, para no rendirnos ante las primeras dificultades. Nos dice que es normal sentirse así, que la inseguridad es parte del proceso, pero que lo importante es no dejarse paralizar por ella. Otra perspectiva que se abre con esta confesión es la de la presión mediática y las expectativas que recaen sobre las figuras públicas. Cuando alguien alcanza cierto nivel de fama, se espera que su vida sea perfecta, que su trayectoria sea lineal y sin obstáculos. Pero la realidad es que todos somos humanos, con nuestras propias batallas internas. Esta declaración de Demet podría ser una forma de humanizarse, de conectar aún más con su audiencia, mostrándoles que ella también ha luchado, que también ha tenido sus miedos. Ahora, es importante recalcar la cautela. Las noticias del corazón son un terreno pantanoso. A veces una simple frase se magnifica, se saca de contexto, o incluso se inventa. Por eso siempre recomiendo buscar las fuentes originales, las entrevistas directas, para tener la certeza de lo que se está diciendo. Si bien la noticia ha tenido un gran impacto, es fundamental esperar a que la propia Demet Özdemir confirme o desmienta públicamente estos detalles de su pasado. Sin embargo, incluso si la noticia se basa en una interpretación o en un malentendido, el simple hecho de que se esté hablando de ello nos lleva a reflexionar sobre estos temas. Nos invita a pensar en los sacrificios que conlleva una carrera artística, en la fortaleza mental que se requiere, y en la importancia de la autoconfianza. Imaginen por un momento que Demet Özdemir realmente consideró dejarlo todo y dedicarse a otra cosa. ¿Cómo se sentiría si de repente en una entrevista, ella misma dijera, hubo un momento en que pensé seriamente en ser contadora, o estuve a punto de apuntarme a un curso de enfermería? Sería una revelación fascinante, ¿verdad? Nos mostraría una faceta completamente diferente de su personalidad y de sus aspiraciones juveniles. Y es precisamente esa posibilidad, esa chispa de intriga, lo que hace que este tema sea tan cautivador. Porque detrás de cada estrella de cine, de cada ídolo de masas, hay una persona real, con sus sueños, sus miedos, sus dudas y sus valentías. Y cuando esas personas se atreven a compartir un fragmento de su vulnerabilidad, nos dan la oportunidad de vernos reflejados en ellas. Así que, queridos amigos, lo que Demet Özdemir podría haber confesado no es tanto un secreto escandaloso, sino una revelación profunda sobre la naturaleza humana y el camino hacia el éxito. Nos recuerda que la determinación, la pasión y la audacia son los ingredientes clave para superar las inseguridades y alcanzar nuestras metas, incluso cuando el futuro parece incierto. En resumen, la noticia, o mejor dicho, el rumor, gira en torno a una supuesta confesión de Demet Özdemir sobre sus inicios en la actuación. Se dice que ella misma ha revelado que en sus primeros años, dudó de su camino, consideró otras opciones de vida y no estaba completamente segura de su futuro en la industria del entretenimiento. Esta confesión, de ser cierta, nos humaniza a la actriz, nos muestra su resiliencia y nos inspira a perseguir nuestros propios sueños a pesar de las adversidades. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes hoy. Espero que esta conversación les haya resultado tan intrigante e informativa como a mí. Me encantaría saber qué piensan al respecto. ¿Les sorprende esta posible confesión? ¿Creen que es importante que las figuras públicas compartan sus vulnerabilidades? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de *comentarios abajo.
Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren ver más contenido sobre el mundo de las celebridades, análisis de series, y todo lo que nos apasiona, no olviden darle a ese asterisco pulgar hacia arriba si les ha gustado. Asterisco compartir este vídeo con sus amigos para que más gente se una a la conversación, y por supuesto, si aún no lo han hecho, asterisco suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias fascinantes. Un abrazo enorme para todos.